Hechos, en el capítulo 16, versículo 22, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndole sus ropas, estaban hablando de Pablo y los discípulos de Jesús, le mandaron azotar con varas. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con extrema seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel en la parte más interna, más profunda, y les puso en los pies un cepo para mayor seguridad. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, ellos cantaban himnos al Señor, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos soltaron. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos habían huido. Entonces Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Y hay algo más con los discípulos en pleno, en Juan capítulo 6, versículo 16. Juan 6, 16, hay un evento, un momento en los cuales los discípulos, dice, como se hizo tarde, en el versículo 16, dice que descienden los discípulos al mar, y eran personas acostumbradas a la faena acuática, al mar, ¿verdad? Y entrando en un navío, iban cruzando el mar hacia Cafarnaúm, y ya era oscuro, y Jesús no había venido con ellos. Y el mar comenzó a levantarse con un gran viento, cuando vieron navegando como 25 a 30 estadios, ven a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba al navío, y tuvieron miedo. Pero él le dijo: yo soy, no tengáis miedo. Cuando todo se pone peor, cuando todas las cosas van en contra, y nosotros muchas veces apretamos los dientes y hemos levantado los ojos a los cielos y le decimos: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando Pablo y Silas eran azotados, rasgadas sus vestiduras, metidos en la cárcel, puestos en un cepo, y ellos pudieran haber dicho: ¿dónde estás? Lo que está pasando es porque te amamos, porque te seguimos. Los discípulos en un navío que iba a zozobrar y estaban solos, Jesús no había venido con ellos, y él le dice: ¿dónde estás? Y vamos a adorar un momento más al Señor. Y cierra tus ojos y acuérdate cuándo o cuántas veces le has dicho: ¿dónde estás? ¿Dónde estás en este día ansiado? ¿Dónde estás en este momento que te busco? ¿Dónde estás en todas las promesas que me hiciste? ¿Dónde estás en el tiempo de la angustia, en mi soledad, cuando muerdo la almohada para no gritar? ¿Dónde estás, Señor? Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estaré contigo
fiel yo confiaré. Está contigo, Dios, tú eres fiel, tú eres conmigo, tú siempre eres fiel, es por tu palabra que yo en ti por siempre confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma y nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma y nada detendrá tu fidelidad. Contigo quiero estar, en la adversidad estás ahí. No estoy solo, tú vas conmigo de la mano. Te necesito más, Jesús, te necesito más. Yo quiero estar contigo, quiero estar contigo y estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. Y en la tempestad me das calma y nada detendrá tu fidelidad, Jesús. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dile, tu fidelidad es grande, Cristo. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Tu fidelidad es grande y grande es tu fidelidad. Oh,
fiel. Y queremos en esta mañana que nos recuerdes tu fidelidad cuando estuvimos nosotros en la angustia, en el dolor, en la tristeza, en la soledad. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, por este día, por esta mañana. Y ayúdanos a entender, Señor, porque ¿quién comprenderá, quién entenderá la mente de Dios? Pero sabemos, Señor, y queremos agarrarnos de esas promesas tuyas y creer que tú me amas. Gracias te damos. Amén. Y amén. Dale un aplauso al Rey. Tome asiento, por favor. Y hoy día quiero compartirle el nombre de esta enseñanza: ¿dónde estás? Y veíamos dos casos en los cuales Pablo y Silas, a causa del Señor, a causa de la predicación, a causa de la inconveniencia que él representaba con Silas para las ganancias humanas de otros, es que movieron las turbas y movieron las autoridades para meterlos presos y poderlos dar un escarmiento para que otros como ellos no vengan a contravenir, a interponerse entre las ganancias humanas o doctrinas humanas. Y también discípulos de Jesús suben a la barca y se despierta una tempestad. Y ellos voltean y estaban solos, no estaba Jesús con ellos. Y muchas veces a nosotros nos puede haber sucedido cosas como las de Pablo y Silas, cosas como las de los discípulos, en las cuales viene un problema, viene una desgracia, viene una situación crítica y no se queda ahí, sino que viene otra ahí nomás atrás y después otra, y son como oleajes que vienen a moverte, que vienen a desestabilizarte, y tú dices que ¿hasta cuándo voy a seguir con esto? ¿Hasta cuándo voy a soportar? Yo ya no aguanto, yo ya no soporto esto. ¿Y dónde estás, Señor? Yo estoy que clamo, que oro para que tú me ayudes y me fortalezcas, para que tú quites esta consecuencia de mis pecados y te pido perdón, o que tú levantes las pruebas que estoy pasando, pero se sigue dando y se sigue dando esos oleajes de golpes que van hacia tu corazón, hacia tu mente, y en la mente comienza a anidarse ideas contrarias a la fe, y en la mente es que trabaja el enemigo para desestabilizarnos en la fe, ¿de acuerdo? Pero yo también quiero leerles situaciones que otras personas, que dice la palabra, pasaron circunstancias similares, y podemos ver nosotros en Abraham que estuvo luchando, porque dice la palabra del Señor que él estaba viviendo y luchaba en esperanza contra esperanza, la esperanza humana, la esperanza de Dios que le dio y le puso en su corazón, contra la esperanza del hombre. Y nosotros encontramos en Génesis 15:1 que dice: después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, tu recompensa será sobremanera grande. Y respondió Abraham, y ahí podemos nosotros ver esa fractura de la esperanza del hombre de Dios con la esperanza del hombre carnal, del hombre almático. Cuando dice, Abraham le dice: Señor Dios, me has de dar, ¿qué me has de dar si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Estamos nosotros en el capítulo 15, porque en el capítulo 12 el Señor le dio una promesa. Y la promesa para Abraham, un hombre sin hijos de 75 años, mujer de 65, estéril, y Dios le dio la promesa que de él iba a salir naciones. Ha pasado algunos años, cerca de 10 años, y él sigue igual, él y su mujer, los dos solos. Y él decía: ¿de qué promesa me hablaste, Dios? ¿Qué me dijiste si hasta ahora no me has dado hijo? ¿Quién me va a heredar? Ni siquiera tengo un heredero esperando que salga de mí, como tú lo has dicho. En esa promesa del capítulo 12, el Señor le dijo que él iba a ser de bendición para muchas familias. ¿Cómo puedo yo ser de bendición para familias si no tengo familia? Solamente mi mujer. Entonces nosotros encontramos a este Abraham
que él con los dientes y con las uñas quería agarrarse de la promesa del Señor. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos una promesa de Dios? ¿Cuántas veces cuando estás en desgracia tu líder o tu pastor le has consultado y te dice tranquilo, tranquila, porque hay promesa para tu vida? Y uno lo recibe con regocijo, pero después, como dice también la palabra, en la parábola del sembrador, viene el enemigo para robarte esa semilla, ¿verdad? Y te dice, sigues creyendo en pajaritos, sigues creyendo en los ángeles, sigues creyendo en las promesas. Mírate, Abraham, tú ya tienes más de 80 años, tienes hijos. ¿Cómo dice la promesa que ibas a tener familia, que ibas a tener naciones de ti? ¿Dónde está? Y viene el enemigo y te roba la promesa, el regocijo que te dio la palabra de tu líder, la palabra del pastor, diciendo, agárrate la promesa del Señor. Sí, yo creo, me agarro la promesa del Señor, pero al día siguiente te levantas y sigue el mismo problema. Y dices, ¿dónde estás, Señor? Nosotros encontramos también el caso de Moisés. Moisés, un profeta, un hombre separado por Dios y para Dios, un hombre que pasó luchas, que pasó circunstancias, estuvo acá en el imperio egipcio, estuvo abajo también cuando era nada, y tuvo una vida muy dispar. Pero cuando él tiene la revelación de servir al Señor en el propósito de Dios, como decíamos inicialmente, que es anidado por Cristo, aunque Cristo no había nacido, anidado por las enseñanzas y la revelación que el Señor le da a Moisés, y Moisés acepta ser el libertador, ¿de acuerdo? Pero el primer obstáculo que se encuentra no fue la oposición férrea del faraón. El primer obstáculo fue al Mar Rojo, cuando se encuentra frente al Mar Rojo y que no tenía escapatoria, y venían los egipcios persiguiendo para matar a 3 millones del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y él no tenía escapatoria, y toda la gente volteaba donde él a decir, ¿y qué fue? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo vamos a salir de esto? Y comienzan a maldecir a Moisés por la circunstancia en la cual estaba, y ahí frente al Mar Rojo está sin salida. Cuando nosotros también encontramos que después Moisés, sabemos que cruzó el Mar Rojo, pero después Moisés tiene que trasladar a 3 millones de personas a través de un desierto, ¿de acuerdo? Nosotros encontramos que Moisés había aprendido a caminar en los desiertos cuando fue expulsado de Egipto, cuando fue un apátrida, cuando fue un hombre que estuvo en los desiertos de Madián. Y en los desiertos de Madián, el Señor, al cual él no lo conocía tan íntimamente, pero él lo sostuvo. Y ahora le toca no solamente caminar en los desiertos, sino la responsabilidad de 3 millones de disidentes algunos, y 3 millones en las cuales están esperanzados y volteando de Moisés. Y ahora, ¿para dónde vamos? A la derecha arena, izquierda arena, adelante arena, atrás arena. ¿Dónde vamos? No tenemos que comer, no tenemos que beber, y él ir adelante. Muchas veces también la responsabilidad que podemos tener frente a una familia, frente a un negocio, frente a un trabajo, frente a la vida misma, frente a los padres, la responsabilidad a veces no es mala, nos fortalece y nos lleva a poder asumir en madurez las responsabilidades. Es buena, pero también muchas veces tú no sabes qué es lo que vas a hacer. Por eso también el Señor dice que nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades. Eso es general para todas las naciones, orar por las autoridades, porque las autoridades muchas veces se comienzan a nutrir de asesores malintencionados o que tienen sus intereses personales, y entonces nosotros tenemos que orar para que ellos puedan conocer de Dios y sean guiados por el Señor, porque también tú tienes una autoridad. Los que son padres de familia, madres de familia, los que tienen padres ancianos, tienen una responsabilidad, y muchas veces en esa responsabilidad uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer, Señor? Y a la persona, a los que lo seguían a Moisés, a la persona de la cual depende la responsabilidad que tú tienes, que tú les estás guiando, les estás enseñando, no le vas a preguntar a ellos, no le vas a decir, mira, ¿sabes qué cosa? La verdad, no sé qué hacer. Y entonces a esa persona le vas a transmitir más inseguridad, más temor y más miedo, porque dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos que decirle, ¿dónde está, Señor?
¿Dónde estás para que me ayudes para poder aprender? Moisés también llega un momento que tiene que enfrentar el pueblo de Israel, que no tenía experiencia en armas ni en batallas, pero tiene que enfrentarse a un pueblo adverso como eran los amalecitas. Y Moisés en ese momento, ya una persona muy mayor, pero ya se sentía el cansancio de los años en él. Y él atina solamente por dirección divina, seguramente, poner a Josué al frente del ejército, entre comillas, que a duras penas se había formado para que enfrente a los amalecitas. Y sabía Moisés, y nosotros lo suponemos, que Moisés, si lo veía en el plano natural, perdía la batalla. Porque los amalecitas eran un pueblo guerrero, el pueblo de Israel no era guerrero. El pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto. El pueblo de Israel no había tenido preparación en armas. Y el pueblo de Israel lo iba a enfrentar. Entonces Moisés tenía que depender de Dios. Y lo envía a Josué como su directo discípulo para que él sea el que encabece el ejército de Israel. Y él subió al monte con la vara de autoridad. Pero él tenía el cansancio de los años. Él tenía el cansancio de las críticas, de las murmuraciones, de las diatribas que el mismo pueblo le lanzaba a él. Así como una vez compartí de los hijos de Belial, que los hijos de Belial son hijos de Satanás, que también hay en todas partes y dentro de las iglesias también, que los hijos de Belial, ¿qué es lo que hacen? Lanzan bolas de fuego, lanzan murmuraciones y críticas contra las autoridades para debilitarlos, y los debilitan, los llega a debilitar. Y entonces Moisés estaba golpeado anímicamente y físicamente. Y entonces Moisés sube a un monte y ya sus brazos no le daban. Y gloria a Dios por Aarón y por Hur, que fueron dos varones que se acercaron y ayudaron a Moisés a levantar los brazos. Y ayudaron a Moisés. Y miren ustedes, ¿cuántas personas estaban en el monte? Moisés, Aarón y Hur. Eran 3 personas, ¿verdad? Y esto nos quiere llevar también a poder dilucidar algo. Nosotros seguimos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué cosas son? 3 personas diferentes, pero un solo Dios, ¿de acuerdo? Moisés, Aarón y Hur estaban en la parte alta del monte para darle la cobertura al pueblo y que la batalla avanzara y que la batalla ganara. Pero tenía que estar levantada la vara de Aarón, que era el hombre de autoridad. Y nosotros también en las batallas tenemos ese triunvirato, por decir así, esa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tenemos que llevarlo a ellos a un lugar alto en nuestras vidas y poder ver que los 3 están operando juntos. Aarón y Hur, cada uno sujetaba un brazo. No decía uno, no, tú más allá, yo le agarro los 2 brazos a mi Moisés. No te necesitamos, Aarón, no te necesitamos, Hur. Tenían que estar unidos. Si no hay unidad como el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo, no habrá bendición. Y nosotros abrimos una brecha como aquí para que podamos entrar, para que el enemigo entre y socave. Y mientras los brazos de Moisés estaban levantados, Israel prevalecía. Mas cuando bajaba los brazos, prevalecía Amalek. En las batallas, todos los días tenemos batallas desde que nos levantamos, de mantenernos firmes en el Señor y ayudar a personas a que se mantengan firmes en Dios. Y nosotros tenemos que ser sostenidos por el Señor, porque en medio de la batalla del cansancio también a veces hemos preguntado, ¿dónde estás? Y Él está a tu lado y solamente tú tienes que disponerte a obrar. Josué, su discípulo de Moisés, él con Caleb, los únicos que entraron en la tierra prometida, y Josué a la cabeza. Pero frente a Jericó, en Josué capítulo 6, versículo 1, dice que Jericó estaba cerrada y bien cerrada. Jericó era básicamente como, por decir así, la puerta de entrada a la tierra prometida. Miren ustedes que él, Caleb y 10 más fueron a ver la tierra prometida y vieron que sí iba a poder ser tomada, y vieron que sí iba a ser prosperidad, que había obstáculos, que había impedimentos, sí, los había. Él los conocía, él los había visto antes. Y ahora no estaban los otros 10, no estaba Moisés, estaba él y Caleb, que eran los que conocían ese lugar. Mandó 2 espías para poder volver a ver Jericó específicamente, y sabía que
que Jericó era una fortaleza y estaba cerrada, y dice, y bien cerrada a causa de Israel, porque sabían que venía Israel. Y ellos venían para tomar Jericó. ¿Cómo va a entrar a tomar Jericó sin armas especiales para derribar los muros y todo ello? Y los de Jericó no se iban a quedar tranquilos, ellos iban a salir a la defensa. Cuando nosotros como Josué nos enfrentamos a lo imposible y decimos, ¿dónde estás? Es cuando nosotros debemos recibir que lo que es imposible para ti es posible para Dios. Amén. Cuando las cosas se ponen serias, cuando las cosas se agolpan contra ti, debes creer que Él está a tu lado y Él sopla a tu favor. Amén. Debes de creer que en la oscuridad de tu cuarto, en la más lóbrega oscuridad de tu problema y tu circunstancia, Dios está ahí para poder levantarte y hacerte pasar las murallas de Jericó. Sabemos que el Señor derribó esas murallas. No fue la fuerza humana, no fue la estrategia bélica, la estrategia de ninguna milicia, fue Dios en su poder. Cuando llega tu límite de la fuerza humana, empieza el poder de Dios a operar en ti. Y vemos también al gran rey que tuvo Israel, David. Cuando se encontró con un Goliat, en la cual todos decían que cualquiera que enfrentara a Goliat iba a morir, y así por consiguiente perdería la guerra Israel. Pero fue la dificultad para muchos, la oportunidad para uno. ¿Qué lo diferenció a ese uno, a ese jovencito David? Si ese David no era guerrero, no era soldado, sus hermanos eran soldados del ejército de Israel. Él no era soldado, él era pastorcillo de rebaño, el último de los 2 hijos, el menor de los hijos. Él no tenía una preparación en guerras, en armas. Pero ¿qué fue lo que lo diferenció a David de sus hermanos y del resto del ejército, del resto del pueblo de Israel? Lo diferenció lo que Pablo y Silas hicieron en la cárcel: orar y alabar a Dios en la dificultad. David esa dificultad y esa imposibilidad lo vio como la oportunidad para que el Señor lo revista de poder y opere dentro de él y a través de él para los demás. Cuando tú ves que las circunstancias están contrarias, ten en cuenta que puede ser la oportunidad para ser desafiado tu corazón y seguir avanzando y seguir creyendo. Muchas veces no queremos avanzar, muchas veces nos sentimos, la vez pasada decía, como esos clavos que pegas en una madera muy dura, muy fuerte, y el clavo comienza a doblarse y le sigues golpeando y el clavo sigue doblándose. Y muchas veces nos sentimos así, doblado, pero con la punta de tu vida bien clavada en el objetivo. Nosotros nos sentimos desafiados para poder asumir lo que Dios quiere hacer. Nosotros en el mismo rey David, en el mismo David antes de ser rey, él sin buscarse un problema más que ser fiel a Dios y ser fiel también a su rey, que fue Saúl, pero fue perseguido por el rey. Fue perseguido por el rey sin él haber hecho nada. Y muchas veces también, a veces nos podemos sentir rechazados por algo o por alguien. Y a veces ese rechazo, disculpen que tanto a veces, ¿no? Pero muchas veces nosotros ese rechazo lo traemos como una herencia, como algo familiar, porque tu abuelo o tu padre o tu madre en cierta forma fue rechazado o fue rechazada por X, Y motivos. Y ese hombre, esa mujer crecieron y se desarrollaron con un espíritu de rechazo que fue transmitiendo generación tras generación y llega a nosotros. Y yo he visto personas, cristianos y hasta pastores, que no digo quiénes son, ni son de acá, no son de acá esta ciudad, pero yo he visto pastores con iglesias grandes, pero sin embargo que viven en un rechazo, y el rechazo con los años lo lleva a hacer cosas contrarias a lo que Dios les mandó.
¿Por qué? Porque simplemente por el rechazo tratan de cubrirse, tratan de mostrarse bien, tratan de tener público, tratan de ser aceptados por la gente como lo era Saúl. Tratan de agradar más al hombre que agradar a Dios. Tratan de hacer cosas grandes para poder destellar en medio de todos y sentirse que son grandes. El rechazo es un gran enemigo del creyente, porque cuando está creciendo el creyente, el enemigo toca ciertas cuerdas de rechazo que están antiguas y nos hacen temblar y te dicen que tú te crees que lo has logrado, tú te crees esto, pero no te acuerdas de tal cosa, y uno recuerda, y el enemigo nos hace recordar cosas que no debemos recordar porque deben estar sepultadas. El tema es que no hemos salido del rechazo completamente. Muchas veces también matrimonios se cancelan, matrimonios se rompen. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer tuvieron un rechazo en su corazón y no les bastó estar unidos a una mujer o a un hombre, porque necesitaron la alabanza de alguien, y viene el amante o la amante y le comienza a echar flores y le comienza a hablar bonito y se cree que esas palabras se las merece y que esas palabras son honestas. Y rompe su hogar. ¿Por qué? Por estar siguiendo el dulce caramelo que le está soltando el posible amante o la posible amante a esta persona, por el rechazo. Porque una vez el padre, el esposo o la esposa se olvidó, no de alabar, sino se olvidó de hacerlo sentir amado, de hacerla sentir amada. Por eso nosotros, el rechazo, la mejor arma contra el rechazo es el amor. Es poder abrazar a una persona, es poder decirle: tú vales mucho y valemos para el Señor. Cada uno de ustedes fue comprado con precio muy alto, el precio de sangre. Y entonces ustedes no tienen por qué estar mostrándole a las personas que ustedes valen, porque Dios ya lo ha visto y Él sabe cuánto vales, porque para Él tú vales sangre y sangre de Cristo. Amén. Dale un aplauso al Rey. David también, el gran rey David, padre del rey más sabio, terminó como un tonto, que fue Salomón. Pero David también tuvo un evento en su vida en la cual él pudo preguntar: ¿y tú, Dios, por qué permites? ¿Dónde estás? Y fue la traición. El pastor Rizzo decía una vez: la traición yo la conocí en el ministerio. Y eso es lo triste, porque cuando uno conoce a los traidores en el mundo secular, no te duele tanto como cuando la conoces o viene de parte de un hermano en Cristo. Y cuán profunda fue la traición sobre David por Absalón, su hijo. ¿Pueden ustedes imaginarse cómo se podría haber sentido este padre, este David? Que su hijo: te esperas un poco y tú vas a ser el rey. ¿Qué prisa tienes de querer hacer las cosas en tus formas? De querer traicionarme, de querer sacarme a mí de la autoridad que Dios me ha dado. De atentar contra los designios de Dios, contra la voluntad de Dios, de atentar contra mi paternidad. Pero él fue traicionado. Y cuando uno es traicionado por las personas que son cercanas, por las personas que tú llegas a amar, es una herida profunda que te atraviesa de la espalda hacia adelante, de la espalda, porque la traición siempre es por la espalda, de la espalda hacia adelante. Y aunque quiten el puñal, porque la persona se alejó o se dio cuenta y no siguió, pero la herida te caló tanto que sigue sangrando muchas veces. Que tú dices: pasó el tiempo y ya estoy bien, pero tú te abres un poco la blusa o la camisa y ves que en el corazón todavía caen gotas de sangre. Porque uno dice: Señor, a esta persona la llevé tan profundamente en el corazón. A esta persona, sea familiar o amigo o hermano en Cristo, la amé tanto que no entiendo hasta ahora por qué. ¿En qué fallé? Tú no fallaste. Falló el que nunca te amó como tú lo amaste. Y eso que no te inmunice para no dar amor. Esa persona no se lo mereció, pero es una enseñanza de que esa herida Dios la cicatrizará.
Porque a Jesús en la cruz le atravesaron el corazón con una lanza para certificar que estaba muerto. Y de su costado dice que salió sangre y agua. Sangre con la que te compró y agua con la que te lava. Que te lava del dolor de la traición, del dolor del corazón partido, del dolor en el cual te quiere una burda cicatriz sellarte para que no ames y no recibas amor. Y también con mismo David tuvo una tentación como humano, no era perfecto, y esa tentación se llamó Betsabé. Y cuando él conoció y se dio cuenta que había pecado, él habrá dicho: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás para abrir mi corazón? ¿Dónde estás para pedirte perdón? ¿Y qué es lo que hizo Dios? ¿Le mandó al profeta Samuel? No, ya había muerto. Le manda a otro profeta, Natán, que lo confronta. Y David, en su amor por Dios, reconoce ante el hombre de Dios, Natán, reconoce su pecado y se arrepiente. Dios estaba ahí. Dios estuvo en la tentación, Dios estuvo en la decisión de David, y Dios estuvo en espera de la recomposición de David. Así como él decidió por el pecado, él también decidir por el perdón, por el pedir perdón. Y gracias a Dios que lo hizo para que el Señor lo levantara y sea restaurado. Hay personas que a veces uno puede haber pecado, y cuando nosotros llegamos al Señor, aleluya, gloria a Dios, y ahora sí, todo lindo, todo precioso, y lo de acá lo meto debajo de la alfombra, lo barro ahí y ahí quedó, y no lo remuevo para poder ser limpiado y ser sacado y ser perdonado y ser restaurado por Dios. No, es que qué roche, ¿qué le voy a confesar esto a mi líder, a mi pastor? No, que nadie se entere. ¿Qué importa que el hombre se entere o no se entere si Dios ya lo sabe? Y Dios lo que espera, como esperó en David, que él sea restaurado por su decisión, para poder restaurar Dios ese corazón del salmista, ese corazón del rey, ese corazón del adorador. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, no como lo hizo Sansón, que lo abría a las mujeres con las cuales él llegó a caer, sino abrir nuestro corazón con Dios para adorarlo y para pedirle perdón cuando estamos en falta. Y no querer decir todo lo tapizamos, y como se pasa una hoja del diccionario o una hoja de la Biblia, la paso y la tapo y nadie me dice nada. ¿Qué importa que el hombre te diga o no te diga? Dios lo sabe y está esperando porque tú te restaures con él. Y también les quiero decir, ya casi para terminar, Jesús mismo cerca de la hora novena, dice en Mateo 27:46, cerca de la hora novena, exclamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús mismo, en la parte humana, tuvo que ser colgado en esa cruz solo y desamparado. Solamente habían 2 ladrones también crucificados, uno a cada lado, y su madre y las otras mujeres a los pies. Y él, volteando los ojos a los cielos, habrá dicho: Padre mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en este momento? ¿Hasta cuándo voy a soportar esta agonía física, esta agonía almática, esta agonía en la cual veo que todos los que me siguieron, todos los leprosos, los ciegos, los necesitados, por los cuales oraba en tu nombre y fueron restaurados, y ahora ¿dónde están? No hay nadie, estoy solo. ¿Dónde estás? Y él tuvo que ser abandonado para que tú, en tus momentos aciagos, que digas: ¿dónde estás? Saber que Jesús lo compró en la cruz para que tú no estés solo nunca más. Pero quiero terminar con algo. Y en Génesis capítulo 3, nosotros vemos en los baches de nuestra vida
en los baches no de caídas, en los baches de nuestro dolor, de nuestras tristezas, de nuestro sufrimiento, de nuestros problemas, de las tempestades, en los baches en los cuales nosotros nos sentimos solos, como decía esta canción que canta Joe González, en las cuales uno como que le pregunta a Dios y lo único que queda a uno es esperar. Uno se siente solo, se siente vacío, se siente olvidado, y uno dice: Señor, ¿dónde estás? Y Jesús en la cruz dijo: ¿dónde estás, Padre? ¿Por qué me has abandonado? Pero aún el Padre, en Génesis capítulo 3 versículo 9 dice: llamó el Señor Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Cuando el hombre había caído, cuando David cayó, Dios mandó a Natán a buscarlo, pero David no lo buscó a Dios. Cuando Sansón había caído, Sansón tuvo que pisar la desgracia y la ceguera y la burla y el escarnio para recién poder abrir los ojos que físicamente ya no veía y poder clamar al Señor. ¿Dónde estás?, te dice Dios. Porque es fácil venir a Dios cuando tenemos el problema, la dificultad, la necesidad. Pero ¿qué cuando no tenemos el problema? ¿Cuántas veces hemos abandonado a Dios? Y uno aún en un domingo, que es el día de Él: no, este domingo no tengo ganas de ir. A mí me duele mucho ver algunas personas que cuando su líder de repente le llama la atención, dejan de asistir o ya no sirve. Y Dios le dirá a esa persona: ¿dónde estás? No que decías que eras fiel a mí, que estarías siempre en mi casa cada día de celebración. No que decías: te serviré en las buenas o en las malas mías. Estos jóvenes, por ejemplo, se casan y están acá en la casa del Señor. Ellos pudieran estar disfrutando de su tranquilidad, de su distracción, de su primer día de casado. Lo mismo la otra pareja que mencioné, al día siguiente que se casaron estuvieron en la casa del Señor y sirviendo. Pero sin embargo hay muchas veces y muchas personas que buscan pretextos para no estar en la casa del Señor. Y pretextos y justificaciones humanas vamos a encontrar en cantidad. ¿Y no crees que el Señor también, como a Adán, te dice: ¿dónde estás tú? ¿Cuántas veces has preguntado: ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás en mi desgracia? ¿Dónde estás en mi dolor? ¿Dónde estás en mi sufrimiento? ¿Dónde estás en mi tempestad? ¿Dónde estás en mi desierto? ¿Dónde estás en esa lucha? ¿Dónde estás en mi cansancio? Ya no doy más. Y Dios te da un soplo de aliento y cambia todo. Pero cuando pasó la tormenta y abandonaste tu lugar, y Dios te dice, como le dijo a Adán: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, mi hijo? ¿Dónde estás, mi hija? Yo necesitaba verte hoy día. Yo quería verte como mi hijo, como mi hija, que estás en mi casa, que estás alabándome, que estás adorando, que estás escuchando la voz que envío a través de este hombre. ¿Dónde estás, Señor? Vamos a adorar al Señor. Vamos a pedirle, dale un aplauso al Rey. Y vamos a pedirle que Él se manifieste en su fidelidad, que en los momentos tristes que nos hemos sentido sin Él. Y yo les digo, como decía al inicio, desde hace 2 años, esta pregunta yo también muchas veces se la hacía al Señor. Muchas veces también, en silencio o en soledad, mordía mis labios y lloraba para conocer el dónde estás. Y el Señor me decía: tranquilo, yo estoy contigo, yo estoy adelante. Y yo les digo, soy sincero, yo muchas veces no le creía cuando Dios me decía: estoy contigo. Muchas veces no le creía. Pero también veía que tenía una responsabilidad que había asumido por Dios y para sus hijos y para su pueblo. Y le decía: Señor, fortaléceme, porque sé que tengo que enfrentar esta responsabilidad, que no es una carga, es una bendición. Y esa misma responsabilidad es la que también me alimentaba, y sentía que Él estaba a mi lado, que Él me abrazaba ese momento y decía: di tal cosa, di lo otro, di esto, hay alguien que lo necesita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mi Dios? Te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Me
desquebrantado una y otra vez. Me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel. Y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, sabes que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Y estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. En esta mañana, si Dios te ha hablado y que tú muchas veces has hecho esta pregunta, quizás estás pasando una circunstancia muy dura, muy difícil, quizás no le encuentras una luz al final del túnel, no encuentras una salida y crees que estás lográndolo, estás para salir y nuevamente se pone peor y te sientes quizás casi desesperado o desesperada y te has dicho: Dios, ¿hasta cuándo? Dios, ya no aguanto. Dios, no tengo fuerzas. Dios, ya me cansé de aparentar estar bien. Ya no soporto más.